y me empujó de la silla. Yo caí de lado y él se puso detrás de mí como en forma de cuchara y estaba intentando abusar de mí. Yo movía las piernas para tratar de impedírselo, pero era inevitable. Yo andaba muy triste porque no había aprobado el examen de admisión para la universidad. En ese entonces no teníamos dinero para poder pagar una universidad privada, ¿no? Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo, voy a dejar de estudiar. Pero esa decisión fue la que me metió en más problemas. Justo cuando salí de la prepa, a mis amigas y a mí se nos ocurre reunirnos, irnos a patinar en hielo, porque pues algunas ya habían entrado y para que nos volviéramos a ver iba a estar pesado. Entonces yo llego con mi mamá y le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir para acá. ¿Me puedes prestar 500 pesos? Me dice, ¿prestar? Dice, ¿y de dónde vas a sacar el dinero para pagarme? Ella era muy cuidadosa con el dinero porque vendía cosas de materias primas, ya sabes, plástico, bolsa, todo ese tipo de cosas. Y a veces pues se quedaba sin dinero porque compraba mucho material y tardaba en venderse. Dice, no hija, no hay dinero para eso. Yo trataba de convencerla, mira mamá, es que no nos vamos a volver a ver y todo, ¿no? Estuve un buen rato tratando de convencerla, hasta que le dije algo de lo que me arrepiento toda mi vida. Le digo, mamá, tú siempre estás preocupada por el dinero y aún así no nos alcanza. Nada más vi cómo se sentó en la cama, abre el cajón del cuarto, mete la mano, me da los 500 pesos pero sin verme. Me dice, toma, ve. Me sentí triste, pero pues había conseguido lo que quería. Fui con mis amigas, estábamos en la pista y yo pues no sabía patinar muy bien, era mi primera vez. Entonces iba agarrándome por la orillita y ellas pues se burlaban de mí porque pues todas ya estaban así patine y patine. En eso me voy hacia el centro, una de ellas me jala y yo tratando de pues equilibrarme estoy tambaleándome todo el tiempo. Llega una chava por detrás, una de mis amigas, y me da un empujón así por la espalda y me dice, ándale, con esto vas a aprender. Y me empuja, no, nada más sentí cómo se me dobló toda la espalda. Yo pierdo el equilibrio y me voy hacia atrás. Me caigo sentada, pero no sé cómo meto la mano que cae encima de ella. Me quedé un buen rato ahí sentada, sentía como un dolor, pero tenía miedo de moverme. Entonces pues yo nada más veía a los lados y mucha gente se estaba riendo, otros así tenían como la cara de preocupación. Ya llegan otras dos amigas y me dicen, ándale, levántate. Pero cuando yo trato como de ponerme de rodillas para sostenerme y levantar mi peso, no me daba la mano. O sea, sentí que no tenía nada de fuerza y era un dolor que nunca había sentido, jamás me había fracturado. Como veo que no me puedo levantar, van por unos chavos de los que están vigilando y entre dos pues me ayudan, ¿no? Me llevan al cuartito donde te empiezan a revisar y me dicen, ¿qué crees? Que vas a tener que ir al hospital porque te fracturaste. Le hablé a mi mamá, no sabía cómo iba a reaccionar, no me dijo nada. Llegamos al hospital, estuvimos horas esperando porque ya sabes, ahí interminable, ¿no? De aquí a que te pasan, que tu expediente se pierde y todas esas cosas. En eso me toman una placa y me dicen, está un poco delicado tu asunto. Pero llega como otro muchacho bien insensible y me dice, a lo mejor y te quedas así. Te vamos a entablillar y regresa en 15 días a ver cómo estás. Mi mamá estaba ahí conmigo y no le dio buena espina todo eso. Entonces no tuvimos otra opción que acudir a un particular, pero pues no teníamos mucho dinero, ¿cómo le íbamos a hacer? Platicando con ella, me dice, ¿sabes qué se me ocurrió? Voy a hablar con el que me vende los hules y voy a platicarle todo esto a ver si nos presta. Ese señor era un viejo asqueroso, por lo menos yo así lo veía, porque cada vez que me lo encontraba, o no sé, estaba ahí con nosotras en el puesto, se nos quedaba mirando raro, o pasaba, no sé, una muchacha y la barría, pero de una forma como libidinosa, por decirlo así. Total, ya vamos con él y le empieza a mi mamá a platicar cómo había pasado todo. Y le dice el señor, ay doña, pero ¿cómo voy a estar seguro de que usted me va a regresar todo el dinero? No señor, pues ándele, mire, yo voy a trabajar el doble para poder sacar todo lo que pueda, pero de que le pago, le pago. El señor nada más se quedó así pensando, agarrándose la cara, ¿no? De, híjole, no sé. En eso yo veo cómo se le queda viendo a mi mamá y dice, ¿sabe qué? Déjeme ver. Y mamá insiste, ándele, por favor, no lo voy a defraudar, pues ya me conoce de años. En eso el señor la abraza del hombro, me dan la espalda y nada más escucho que le dice, pero podemos llegar a un mejor acuerdo. Se apartan un poco de mí, dan unos cuantos pasos hacia allá y le empieza a hablar muy bajito a ella. Yo me quedé ahí sentada, pero ya cuando dan la vuelta hacia mí, pues le vi la cara a mi mamá y se veía como triste. Una mirada que pues no era común ver en ella.
En eso el señor me dice, no te preocupes, mija, yo voy a pagar todos tus tratamientos. Así bien amable, ¿no? Y me quedé pensando, pues, ¿qué pasó aquí? Pasa el tiempo, me toma como 1 año recuperar toda la movilidad de la mano, fue muy difícil. Y yo me entero que este señor le pidió a mi mamá pagarle con intimidad. Como estábamos tan apretadas, mi mamá pues accedió. Todo esto me dejó muy marcada. Yo traté de echarle ganas, vendía al mismo tiempo tenis, edredones, lo que se me ocurriera, ¿no? Maquillaje, muchas, no sé, artículos que más o menos nos pudieran ayudar a sostenernos. No quería que mi mamá volviera a atravesar por esa situación tan vergonzosa y sabía que lo hacía por mí, pero dije, no, ya jamás nadie va a abusar de nuestra situación. Estuve así varios años. Quizá no era mucho lo que ganábamos, pero pues entre las dos, pues ahí la llevábamos, ¿no? En ese tiempo, mi abuelita enfermó. Ella ya tenía problemas de hipertensión, pero como que todo se le acumuló. Las enfermedades llegaron así de un instante a otro. Nadie de las familiares la quería cuidar. Todos estaban ocupados en sus asuntos. Muy típico en las familias, ¿no? Que solamente uno que otro se hace responsable. Estábamos pensando si la llevábamos a un asilo donde pudieran atenderla y que pues las dos siguiéramos trabajando para ahora ayudarla a ella. Y esa decisión pues era muy fuerte, ¿no? Porque aparte de lo sentimental era lo económico. ¿Cómo le íbamos a hacer? O era trabajar las dos juntas o que mi mamá se quedara en la casa a cuidarla. Pues era difícil, ¿no? Porque pues ella ya estaba pesada, tenía que cargarla y quizá no iba a poder sola. Entonces vi una oportunidad que para mí era un milagro. Estaba en Facebook y vi un post con un montón de comentarios donde ofrecían trabajo y las vacantes eran de comercio electrónico, maquillaje, entregas y otras cosas por el estilo. Hasta me acuerdo de lo que decía. Amigas que quieran ingresos diarios en sus ratos libres, entre comillas, buenos ingresos, escriban al privado. Se paga por hora, diario o semanal. Me animé a escribirle al chico del perfil, súper amable. Me explicó que tenía que dar atención a pedidos desde mi casa y eso era bueno para mí, no me tenía que estar moviendo. Solo tenía que asistir a reportes cada vez que ellos me necesitaran, pero no era como algo tan puntual. Según él, tenía muchas interesadas y tenía como que estar esperando hasta que él me dijera que había como un bloque donde a mí me iban a entrevistar. Hasta que un día pues ya me dice, ¿sabes qué? Te veo en una cafetería, ya te voy a entrevistar. Sí, nos quedamos de ver y fui. Nada que llegaba. Pasaron como unos 20 minutos y veo que en otra mesa está un chavo, pero muy gordito, con la mirada un poquito medio pesadita, ¿no? Pero se me quedaba mirando mucho. Tenía así el cabello como chiquito, pero medio despeinado. Ya se levanta, se acerca conmigo y me dice, hola, oye, disculpa, ¿tú eres Mike? Dice, yo soy el de la vacante. Yo me saqué de onda porque vi que su cara no coincidía mucho con la foto del perfil de Facebook, pero la verdad tampoco le tomé como mucha importancia. Dije, bueno, ya estoy aquí, está bien. Dije, sí soy yo. Él me empieza a explicar lo que tenía que hacer, ¿no? Y me dice que por lo menos me iba a llevar 2,500 al mes. Para esto, él pidió un capuchino, una dona, uno para cada quien. Y de rato pues me dan ganas de ir al baño. Yo me levanto, voy y regreso. Él me empieza así a hacer preguntas sobre mi vida, de qué era lo que estaba buscando, porque necesito saber si estás comprometida. A veces las personas me quedan muy mal, entonces es difícil para mí estar buscando nuevas interesadas. Y le dije, mira, no te preocupes. En la confianza como que se fue dando, le expliqué lo que había pasado con mi abuelita, lo de mi mano y todo, y le dije, yo voy a echarle ganas y me voy a comprometer al 100%. Para mí la necesidad en ese momento era mi prioridad, sacar adelante a mi mamá, a mi abuelita y salir de todos esos problemas. Total, me pide que pues le pase el currículum que llevaba y que apuntara 2 teléfonos de 2 conocidos para que pudieran pedir referencias. No tuve problemas, se los di y ya. Al poco rato empiezo a sentir como mucha pesadez, mucho sueño, así como que extraño, ¿no? Él lo notó y me dice, ya terminamos, si quieres pues ya nos podemos ir. Nos levantamos, vamos hacia la calle, pero no sé, me empezaba a sentir como desguanzada, un poco raro. Y me dice, oye, si quieres te pido un taxi o si estás de acuerdo podemos pedir uno para los dos, primero que ya sea que te deje a mí o a ti. Le dije, no te preocupes por mí, yo ahorita lo tomo. En eso yo ya empezaba a ver como borroso. De repente escucho una voz muy aguda de una mujer que me dice, ay mija, te ves muy pálida, vente para acá. Me jaló así como del hombro, pero de ahí yo sentí
cómo se me borró todo el cassette. Perdí como la conciencia, la verdad. No sé ni qué pasó. Cuando desperté, no podía abrir los ojos. Los tenía como tapados con una cinta. Trataba de mover mis manos y mis piernas y estaban amarradas. Tenía una pelota en la boca. No podía hablar y sentía que mis partes íntimas me ardían. Me espanté mucho porque no sabía dónde estaba, qué habían hecho conmigo. No tenía idea de nada. Estaba como en una casa porque olía a frijoles, como que los estaban cocinando. En eso grita una mujer para avisar que yo ya había despertado. Ella estaba mandando como mensajes de voz por un celular y le avisó a otra persona: ¿sabes qué? Vuelve a marcar, ya despertó la chica. Se acerca conmigo y me pregunta: ¿tienes sed? Y yo pues nada más movía la cabeza, no podía hacer nada. Ya trae como agua y me mete un popote así por la orillita donde apenas cabía por la pelota. Como pude, pues ya más o menos absorbía. En eso escucho entrar a otra persona. Era una mujer mayor y por la voz la reconocí porque era la misma que me había abrazado en la calle. Ellas dos estaban discutiendo para ver quién se iba a quedar conmigo. Hasta me acuerdo que una de ellas, de tanto pelearse, le dice: ¿sabes qué? Pídemelo bien que soy tu madre. Yo me quedé así como, ¿qué? O sea, ¿cómo una señora, una mamá, puede estar involucrada en esas cosas? Yo nada más pensaba en mi mamá, de todo lo que estaba viviendo, lo preocupada, que pues yo ya no regresé. No sé, era como un infierno todo eso. Yo estaba agotada. Por ratos me quedaba dormida. En eso escuché que un muchacho hacía una llamada por teléfono donde pedía $70,000 para mi rescate. Obviamente yo supe que estaba hablando con mi mamá. Yo en ese momento me di por muerta. O sea, no había manera de que mi mamá juntara todo ese dinero para ayudarme. El chavo estaba muy enojado. Se acercó a mí y me empujó de la silla. Yo caí de lado y él se puso detrás de mí como en forma de cuchara y estaba intentando abusar de mí. Yo movía las piernas para tratar de impedírselo, pero pues era inevitable. Me puso un trapo en la boca, respiré algo fuertísimo y me desvanecí. De ahí ya no me acuerdo de nada. Así me pasé varios días durmiendo. Yo ya no tenía esperanzas de vida. Hasta que un día escucho que están hablando con ella, con mi mamá, y de alguna forma le aceptó $2,000, ya no los 70,000 que le estaban pidiendo. Cuando le pagaron esa cantidad, me soltaron, me dejaron tirada en un lote baldío y como pude, recobré las fuerzas y empecé a pedir ayuda a las personas que pasaban, ¿no? Pues me salí de ese lugar y sí, me ayudaron. Cuando regresé con mi mamá, para mí fue un milagro. Le pedí perdón, la abracé, platicamos. En ese momento, ella me confesó que se tuvo que volver a meter con este viejo por dinero. Era muy triste para mí ver la cara de mi mamá, porque estaba avergonzada, pero al mismo tiempo me decía: mi amor, no había de otra manera. Fuimos a levantar la denuncia y lograron detenerlo. Yo pensé que la pesadilla, por lo menos ahí, se había acabado y de alguna manera existía la justicia. Pero para nuestra sorpresa, un juez lo dejó en libertad. Resulta que no era la única chava a la que le había pasado eso, ya eran muchas las que habían levantado la denuncia. Encima de todo, en la casa donde nos habían tenido retenidas, habían encontrado varios cuerpos de víctimas anteriores. Cuando la noticia se supo, las personas estallaron, empezaron a hacer protestas, cerraban las calles, quemaban llantas, muchas cosas para que realmente se hiciera justicia y que alguien hiciera algo para poder detenerlo en verdad. En todo ese proceso, algunas de las muchachas que también pasaron por lo mismo me contaron cómo se las llevaba. Y era el mismo modus operandi. Nos citaba en cafeterías o en lugares donde no estuvieran tan concurridos. Era el mismo chavo gordito que nos había contactado por Facebook a todas. Esta historia está inspirada en el caso real de Richard Choque Flores, conocido como el monstruo de Bolivia. Al igual que en la historia de nuestra protagonista, Richard Choque usaba las redes sociales usando perfiles falsos tanto de hombre como de mujer. Se hacía pasar por reclutador o vendedor, ofreciendo trabajos irrechazables en empresas de cosméticos, modelaje o entregas. Citaba a jovencitas que tenían necesidad económica, se ganaba su confianza y luego las dopaba para secuestrarlas. Actuaba con la complicidad de mujeres de su propia familia, quienes le ayudaban a cuidar de las víctimas en su casa. Este depredador abusaba de
ellas y luego extorsionaba a las familias pidiendo rescates económicos. Pero lo más indignante de la historia es lo que pasó con la justicia. En el 2013 había sido condenado a 30 años de prisión, la pena máxima de Bolivia. No tenía derecho a indulto, es decir, el perdón total o parcial de la pena. Esta condena fue por el asesinato de una joven de 20 años. Sin embargo, en el 2019, un juez sumamente corrupto le otorgó una detención domiciliaria por año y medio, a pesar de que su sentencia inicial había sido de 30 años. Su justificación fue que padecía fuertes problemas de salud, pero en realidad se trataba de un soborno, donde Richard le había pagado la cantidad de $3,500. ¿Y qué hizo este monstruo al salir? Siguió creando perfiles falsos y captando víctimas. Asesinó al menos a 2 adolescentes, las enterró en el patio de su propia casa mientras seguía exigiendo dinero a sus familias, haciéndoles creer que estaban vivas. También descubrieron los restos de su primo que había desaparecido desde el 2011. Cuando los cuerpos fueron descubiertos y se supo que este asesino en serie estaba libre por la corrupción, toda Bolivia estalló. Las calles se llenaron de marchas y trataron de quemar su casa. Richard confesó haber matado al menos a 3 mujeres y violado a más de 70. Las familias de las víctimas exigieron respuestas y lograron que el caso tomara importancia a nivel nacional. Finalmente, Richard Choque fue recapturado y sentenciado nuevamente a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente, Richard Choque fue trasladado a la prisión de Chonchocoro. El juez corrupto que lo había liberado también terminó en la cárcel. A veces la desesperación económica y el querer ayudar a nuestras familias nos hacen bajar la guardia y no ver peligros que están ahí. Recuerda que la seguridad, tanto tuya como de tus seres queridos, es primero. Ningún trabajo legítimo te va a estar citando en lugares extraños, ni tampoco te va a ofrecer ganancias millonarias por esfuerzos mínimos. Checa muy bien las vacantes a las que tú estás interesado para que no caigas en estas trampas, y más ahorita en nuestros tiempos buscan cualquier forma para engañarnos. Si te es posible, siempre acude acompañado, manda tu ubicación en tiempo real y no confíes tanto en las fotos de perfil. Lo bueno dentro de este caso es que las familias de las víctimas pudieron exhibir a una organización corrupta donde se supone que tendría que haber justicia. Gracias por haberme acompañado en este caso. Te espero en la siguiente anécdota, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Bye.